Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Hablemos de Depas. Esta temporada llega gracias a TM Gestión Inmobiliaria y Departamento Legal.p. En este primer episodio nos acompañará Fernando Velarde. Él es un capo en el sector inmobiliario, tiene casi 20 años de experiencia, es arquitecto, director de su consultora y además un capo en plusvalía y muchísimos otros temas más que, si te interesa invertir en este mundo, te recomiendo muchísimo ver el episodio completo. Y si es tu primera vez en este podcast, igual me presento, mi nombre es Artur Ludeña, soy inversionista en temas inmobiliarios en departamentos acá en Lima, Perú, y en realidad todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera empírica, arriesgándome, tirándome a la piscina. Pero, por supuesto, los verdaderos capos serán los invitados que nos contarán su experiencia en temas inmobiliarios, financieros, en temas, por supuesto, también de inversión. Así que prepárate para disfrutar de esta nueva temporada del podcast Hablemos de Depas. Fernando Velarde, muchísimas gracias por estar en esta nueva temporada de Hablemos de Depas, en este primer episodio. Hemos coincidido en tantas charlas, reuniones, que en verdad para mí es todo un honor que estés acá. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, agradecido también por estar acá. De hecho, hace un momento te decía, ¿no? A mí me gusta tu podcast porque es muy auténtico. Y yo creo que eso es importante para un comunicador, ¿no? Traer sobre la mesa lo que tú mismo, tus valores, lo que tú crees y todo eso. Es cierto. Y para los que no conocen a Fernando Velarde, Fernando tiene casi 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Es asesor en todos los temas inmobiliarios, específicamente también en plusvalía. De hecho, yo te conocí por ese tema en particular. Y además es arquitecto, es director de B+. B+ Consultoría. B+ Consultoría. Y bueno, ayuda no solamente a personas que quieren invertir, sino también a empresas, organizaciones inmobiliarias a dar el siguiente paso. Fernando, y hablando de plusvalía justamente, que es un tema que varias personas ahí por Instagram, por TikTok suelen preguntar, me gustaría que toda esta conversación gire y le sirva a estos primeros inversionistas, las personas que están explorando el sector inmobiliario como un espacio en el que puedan fluir en cuanto a la seguridad que puede darle a uno y también los miedos de poner esta primera piedra, ¿no? En una inversión tan importante, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo definirías plusvalía de una manera que lo entienda cualquier persona? La plusvalía es un término que se usa en la planificación urbana, ¿no? Y se genera cuando tú cambias... Después me voy a lo simple. Dale, no hay problema. Se genera cuando tú cambias algo en la, digamos... en el uso, en la edificabilidad de un terreno, eso genera que la capacidad productiva del terreno se incremente. Y eso lo hace de mayor valor por su productividad y por lo tanto adquiere mayor precio. Entonces, para entender plusvalía hay que entender el valor, ¿no? Y cómo el valor está diferenciado del precio. Y ¿por qué eso es? Porque cuando nosotros vamos viendo, digamos, algo que nos gusta, un parque, una calle, un edificio o tal vez una canción, lo que inevitablemente hacemos es compararlos, ¿no? Este me gusta más que el otro. Claro. Y por lo tanto lo quiero o no lo quiero. Y después viene ya el siguiente paso, que es, si me gusta más que el otro, estoy dispuesto a pagar más por esto que por el otro. Y por lo tanto, el valor y la plusvalía están en función a lo que nuestros sentidos, nuestro juicio, está haciendo constantemente en tiempo real. Es muy cualitativo y cuantitativo a la vez. Entonces, ¿cómo generas plusvalía o qué es la plusvalía? Bueno, yo creo, cuando nosotros percibimos que algo ha incrementado su deseabilidad y esa deseabilidad se ha dado por una serie de presupuestos o elementos, ¿no? Puede ser porque la calle es más segura, porque está más limpia, porque los edificios son más bonitos, o puede ser porque ahora vive un montón de personas ahí, claro, y por lo tanto, bueno, tú quieres pertenecer a ese grupo, ¿no? Mira, en mi experiencia fuera de la teoría, yo siempre he pensado que la plusvalía se da también cuando veo muchos proyectos en la zona, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando he estado en un taxi por Lima, yendo, digo, oye, un proyecto por acá, otro por allá, oye, esta zona se está yendo para arriba. Entonces yo digo, quizás sea un buen momento para invertir, pero en realidad creo que el buen momento fue incluso antes de que esos proyectos inicien, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que pasa con las propiedades? A diferencia de otros bienes, ¿no? El recurso urbano, la tierra es escasa. Entonces, si tú ves de hecho, te debe haber pasado a ti y le pasa a todos nuestros amigos, ¿no? Pucha, debí comprarme eso hace 20 años, o hace 10 años. Claro. Y
Y te aseguro que en 10 años te va a volver a pasar lo mismo, porque la propiedad siempre va a seguir subiendo, porque el suelo que tiene agua, que tiene luz, que tiene pista, vereda, todo eso es escaso. Y por lo tanto siempre van a ir llegando y llegando más edificios y cada vez va a haber menos espacios donde construir. Entonces, yo creo que ahí hay dos fenómenos distintos. Por un lado es la apreciación del suelo porque las personas van llegando, y el otro lado es el cambio, digamos, de la dinámica urbana que genera una plusvalía. Claro. Entonces la apreciación normal se da por eso, por oferta y demanda, Claro. Pero digamos que no cambia mucho la edificabilidad de la zona, es lo que ya está probado hace muchos años. No cambia mucho las características. Pero cuando ya se da un cambio completo, digamos Barranco en ese caso, ahí se cambió todo. Entonces ahí no solamente hubo una apreciación del terreno, sino hubo una generación de plusvalía, pero también se creó un proceso de regeneración urbana. Oh, ya, claro. Entonces, es más complejo entonces. Es que el proceso de regeneración urbana es lo que generó la plusvalía. Y ahí que intervino el Estado, el Ministerio de Cultura comenzó a trabajar la bajada de baños. Ya. La municipalidad creó una normativa junto con los gremios que era atractiva en su momento para mi vivienda, porque Barranco en el año 2007, antes de que hagan las restricciones normativas en Surco, era mi vivienda. Se vendían departamentos de $50,000, $65,000, de 70 metros cuadrados. Y era la opción barata a vivir en Miraflores. Claro, que estaba cerca igual. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? En Miraflores hicieron restricciones normativas de área mínima y los millennials no les alcanzaba para comprar, no importa el nivel socioeconómico. Joven tiene menos capacidad adquisitiva. Claro. Entonces no le alcanzaban las personas para comprar en Miraflores. Y se tuvieron que ir a Barranco. Entonces se pone, entre comillas, de moda el distrito de Barranco como el nuevo distrito millennial. Pero ¿qué había pasado? Se van cambiando los usos de discoteca, cambian la normativa para que vaya inversión, se comienzan a arreglar los activos del distrito, que es la bajada de baños, el puente de los suspiros, todo esto. Claro. Entonces, y en paralelo comienza a haber un cambio de población, donde toda la población mayor, que ya tenían sus años, 30 años, 50 años viviendo ahí tal vez, todas esas casas comienzan a irse y comienzan a venir edificios en esas casas con población joven. Claro. Entonces, esta nueva población llena las calles, vuelve vibrante el distrito, lo vuelve seguro y además paga arbitrios. Claro, también. Entonces el distrito tiene más recursos para hacer mantenimiento y demás. Todo eso genera un proceso de regeneración urbana que al final, suene feo, ¿no? Terminó pasando el metro cuadrado de terrenos, creo que de $800 a más de 3,000, dependiendo de dónde estés. Mira eso. Y cuando hablamos del departamento, o sea, la propiedad final, esos departamentos de $65,000, bueno, multiplícalos por 3 o 4. Claro. Se multiplicó el precio. Ese es el proceso de plusvalía. Pero también si no se hubiera dado todos esos cambios de uso, no se hubiera hecho esa inversión en la bajada de baños y no se hubiera hecho todo lo demás, lo único que hubiera pasado es la apreciación en el tiempo, por el incremento del costo de mano de obra, el incremento del costo de los materiales, la inflación, claro, y el cada vez más escaso terreno. Una zona muy estratégica para invertir es Santa Beatriz, una urbanización en Cercado de Lima, en la que de hecho yo también he tenido la oportunidad personal de invertir en esa zona. Y de hecho el auspiciador de este episodio, TM Gestión Inmobiliaria, tiene un proyecto llamado Jardines de Santa Beatriz, en el que puedes encontrar departamentos tanto en preventa como en entrega inmediata. O sea que en realidad es un mix bastante interesante de inversión privada, inversión pública, también de la misma oferta y demanda de los consumidores. O sea, hay muchos factores que juegan para que un departamento, una casa, una propiedad crezca en valor. Que creo que es un poco lo que le está pasando ahora, mira, tiempo después, a Chorrillos, ¿no? Así. Porque y todo irradia así a los costados y los límites y las fronteras se benefician de todo esto. Porque yo que vivo buscando departamentos ya a un nivel casi patológico en internet, me doy cuenta de la cantidad de proyectos que hay en Chorrillos ahora en preventa. Y hay zonas en particular y avenidas que claro, probablemente no formaban antes parte de mi día a día, porque en Chorrillos, la verdad, yo no he tenido mucho la oportunidad en mi vida de conocer o transitar mucho por Chorrillos, como quizás sí por el centro de Lima o la parte más norte o San Miguel, ¿no?
Pero le auguras entonces a Chorrillos un muy buen futuro. Es de interesante. plusvalía, digamos. La pregunta es bien interesante en el momento en el que estamos, porque se vienen elecciones. Es cierto. Y todo está vinculado, pues, ¿no? Para que entiendan el sector inmobiliario, ¿qué es lo que pasa? En otros países no existe el bien futuro y en la mayoría también es promovido por el Estado. El Estado es desarrollador inmobiliario y es el que brinda las viviendas, las personas se endeudan, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que es un bien básico y por lo tanto todos tienen que tener acceso, pero es bien caro construir. Lo que pasó es que el Perú quebró en los 80s, entonces no había presupuesto para crear habilitaciones urbanas y vivienda. Y en la nueva Constitución del 93 se elimina el derecho constitucional de la vivienda y se designa al privado como el que tiene que asumir el riesgo, construir, ejecutar, vender y hacer todo. Pero para eso el Estado tiene que crear leyes y normativas que permita que el privado cree el producto adecuado para reducir la brecha de vivienda. Entonces, ahí cambia bastante la regla de juego. Antes, tipo Limatambo, tipo, ¿cómo se llama? Las Torres San Felipe o diferentes conjuntos residenciales se hacían, pero era donde el Estado decía, ¿no? Te pongo acá el proyecto y ahí donde te lo pongo ya voy a generar que la gente se mude alrededor. Esa era un poco la lógica. Claro. Entonces construyen el conjunto residencial Belaúnde de Terry en la zona de cono urbanización entre Cercado y Callao y así varias cosas, ¿no? Entonces, cuando el Estado deja de producir la vivienda y el privado tiene que producir, ¿el privado qué tiene? Que pedir crédito, tener utilidad y que el riesgo valga la pena para que esa utilidad, digamos, valga la pena el riesgo, mejor dicho. Claro, claro. ¿No? Finalmente. En Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro, La Molina, ¿no? todo este bloque, y Barranco, hubo en estos últimos 3 años las restricciones normativas. Entonces, cuando se da eso, hay un montón de stock en estas zonas de departamentos de 40, 60 metros cuadrados que ha venido agotándose. Sí, pues. Pero no han entrado proyectos nuevos. Los proyectos nuevos que han entrado en esos distritos, que son los que tienen la mayor cantidad de parques, la mayor seguridad, la mejor percepción en el imaginario colectivo, ya no están pudiendo producir departamentos pequeños que alcancen para los jóvenes. Claro. Entonces, los distritos periferia o límite se vuelven los que captan esa demanda. Bellavista se ha vuelto súper interesante. ¿Pero por qué? Porque antes de eso, Jesús María absorbió todo el boom, después lo absorbió San Miguel, después lo absorbió el Pueblo Libre y se han ido hasta Bellavista, imagínate. Chorrillos, específicamente, ya venía creciendo por los próceres, ya venía creciendo algunos proyectos en Huaylas, hacia, digamos, Villa. Tenemos ahí el campus de medicina del UPC, Innova Schools, hay industria, la Universidad Tecnológica del Sur. Entonces tienes un montón de elementos que van de la mano con la vivienda. Pero ¿cuál es el gran problema que tenía Chorrillos? Que la base de Las Palmas es una barrera. Entonces es bien difícil transitar de Surco a Chorrillos o de Barranco a Chorrillos. Y es lo mismo que La Molina. Al tú tener accesos muy limitados, generas zonas que son zonas deprimidas, de subdesarrollo. Se van deteriorando por la falta de accesibilidad. Se vuelven menos deseables también para vivir, les hacen menos mantenimiento, las calles paran más desoladas, y si las calles ahí están más desoladas, tú caminas por ahí y dices, uy, acá me van a asaltar. Entonces, no, acá ni a vainas camino con mi mamá, así. Claro, ¿no? Claro. Por ahí. Eso es lo que le ha pasado a Chorrillos. Está entre la Panamericana, la Huaylas, el Sanjón, la base de Las Palmas. Son barreras urbanas pero tan fuertes que se han generado zonas de subdesarrollo. Pero ahora, con el Sanjón y con las restricciones normativas, dos cosas, se genera toda la demanda, se traslada a Chorrillos. Toda la demanda de Surco, de Miraflores, de la gente joven, se va trasladando a Chorrillos. Por otro lado, tú tienes migración de industria al sur, pero la gente quiere igual vivir cerca de Lima, entonces ese distrito es Chorrillos. Es como un punto medio. Porque estás de salida, pues, ¿no? A Macrópolis, a La Chutana, a los proyectos industriales grandes. Claro. Y con el Sanjón estás mejorando la accesibilidad. Y ahora se ha aprobado un proyecto que van a ser 4 kilómetros de vía elevada por la Huaylas, mejorando también la accesibilidad. Entonces, ¿cuál es el futuro de Chorrillos?
que va a seguir consolidándose y creciéndose. La zona de la curva de Matelini, en la zona de las Gaviotas, del Sol, esos proyectos que han invertido ahorita hace 2 años, que ahorita están empezando a vender, son los primeros de una ola. Yo he seguido evaluando proyectos estos 2 años que van a entrar ahorita y van a entrar con productos que Chorrillos antes no ha visto y con marketing que antes no ha visto. ¿Por qué? Porque ya es otro público el que está atendiendo. Es cierto. Y en realidad una de las primeras avenidas que yo dije, oye, ¿qué está pasando en esta avenida? Me acuerdo fue Los Faisanes, ¿puede ser? Qué bestia, la cantidad de oferta que había por ahí. Y yo estaba como, oye, ¿por qué salen tantos pines en esta zona? Y ya con el pasar del tiempo, vi viendo muchos más proyectos. Y dije, no, ya, Chorrillos acá está ya en otra... Sí. En otro momento. Es que es un distrito, si te pones a pensar, tienes el acceso al Sanjón, claro, para todas las partes más metropolitanas, pero tienes la Panamericana. Y ahí te puedes ir al norte, al sur, al centro, al este, claro, a cualquier lado. Y también Chorrillos Vista al Mar, que es una parte también bastante linda. Ahí podríamos decir que ni San Borja tiene eso. Exacto. Si tienes algún problema con alguna compra de un departamento, algún problema con junta de propietarios o simplemente quieres que un abogado revise la minuta que estás por firmar, te recomiendo mucho ingresar a departamentolegal.p de Yair Peralta. Él es un abogado con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y también es especialista en derecho inmobiliario y protección al consumidor. Oye, mira, y quería cruzar todo esto con una parte un poco más personal, ¿ya? Pero la primera vez que yo invertí en departamentos, pensando justamente en inversión, porque el primer departamento que compré en mi vida en verdad fue más para mi mamá, no era tanto como que voy a ver cómo crece este departamento con el tiempo, pero la primera vez que lo hice, me acuerdo, el vendedor me dio un argumento que yo me quedé como, oye, esto sí, interesante, que es que voy a estar a 1 cuadra del Lince y a 1 cuadra de Jesús María, pero en Santa Beatriz. Claro. Que es, si no me equivoco, la primera urbanización que tuvo Lima en su historia. Ahí hay que confirmarlo después. Pero cuando me dijo eso, yo me quedé como, mira, o sea, voy a pagar menos arbitrios por estar en Cercado de Lima, pero cruzo la pista y estoy en Jesús María, y cruzo la otra pista y estoy en Lince. Sí, tal cual. Entonces, cuando me dijo eso, yo me quedé, oye, puede ser, ¿no? De repente esto suena algo bastante lógico. Y de esa inversión que fue hiper arriesgada, me acuerdo, porque yo cuando hablo con amigos o personas y es como que, oye, pero un depa en preventa yo no compraría nunca, me dicen. O a veces digo, oye, un depa en construcción sí, o en entrega inmediata. Entonces hay perfiles muy distintos del inversionista. Yo suelo ser muy arriesgado y mira, me ha ido bastante bien hasta ahora. Entonces, en esa inversión creo que viví muy de cerca y muy en primer plano el hecho de poderte ver beneficiado de estar cerca a otros distritos que ya están desarrollados, pero te digo, honestamente me salió de suerte. O sea, no era algo que yo dije, ya Lince, la Avenida Arequipa, ya Jesús María, me puse a estudiar. Cero. O sea, en realidad fue bien arriesgado. Y mira, me fue bastante bien, en realidad. Lo importante ahí es que tuviste el olfato de estar cerca a un lugar que ya estaba consolidado. Claro. Entonces, lo que normalmente pasa es que eso va irradiándose afuera, ¿no? Y un fenómeno que pasó similar en Magdalena. Ajá. Magdalena, en el año 2007, tú comprabas departamentos de $45,000. Y esos departamentos en 3 años ya valían $120,000. Sí, pues, increíble, en 3 años. Básicamente. ¿Y por qué? Porque se dieron las restricciones también en San Isidro y no se había mapeado la cantidad de demanda que había, y cuando comienzan a desarrollar en Magdalena pensaban que era un lugar donde nadie iba a invertir o vivir. Claro. Pero resultó que era la opción económica San Isidro. Claro. Entonces, nivel socioeconómico medio alto, que no le alcanzaba para vivir ahí, que todavía eran jóvenes, se compraban ahí, y ahora esas personas que han comprado cerca a San Isidro, muchos ya han vendido y se han comprado en San Isidro. Claro, y justamente con esa ganancia. Exacto. Increíble. Bueno, algo así me pasó con estas inversiones en Santa Beatriz. Curiosamente, los departamentos, porque fueron varios en un mismo edificio, pude darme cuenta también ahí cómo puede ganar más o menos en plusvalía un departamento que está en el mismo edificio en función de en qué piso está, a qué mira y qué tan iluminado, y qué tan ventilado, qué tan... O sea, porque eran 3 departamentos. Uno tenía una terracita en un piso 5, el otro tenía en el piso 10 solo balcón, y el otro en piso 15, que ya era más tradicional. 3 habitaciones, vista externa, ¿no? Claro. Pero curiosamente, de los 3, el que más plusvalía tuvo fue el del piso 10, que era un piso intermedio, vista interna, y que tenía una vista en verdad que no es ni tan iluminada ni ventilada. Los demás crecieron también, pero no tanto como ese.
Y creo que al que, entre comillas, peor le fue al del piso 5 porque al costado y al frente hicieron 2 edificios gigantes y olvídate. Claro, la sombra. No, que sombra es poco, luz, ventilación, o sea, creo que ahí sí ya fue como, me queda un montón de la experiencia de que pisos internos en pisos bajos pueden afectar mucho la plusvalía y justo a eso quería llegar, que la plusvalía también está, digamos, influenciada por las características de la propiedad, no solamente de la zona. Y mira, la vista externa, que es lo que he estado leyendo, es curiosamente lo que más responde a la plusvalía de la zona y la vista interna a veces no tanto. Entonces, no sé qué opinas de eso. ¿Es en realidad una fórmula o puede que la vista interna crezca más, puede que la vista externa crezca más? Depende. Es maleable porque al final todo está en la percepción del consumidor. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un proyecto en Miraflores. No voy a decir dónde ni el cliente porque es por si acaso. Pero es un muy buen, digamos, es muy detallista y reconoce que su proyecto no está con vista al parque, pero es una bonita zona. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha mandado a diseñar a un especialista en Europa el ducto interior. Mira. Para que se sienta como una vista a un parque. Este proyecto es el segundo proyecto que ha hecho así. El primero ya lo agotó. Y lo primero que se vendió fue lo de adentro. Entonces... Qué loco. Nosotros valoramos la vista, ¿por qué? Porque, o sea, abres la ventana y tienes una experiencia positiva, bonita. Sí. Y por eso lo valoramos. En el momento que abres la ventana y sientes inseguridad o sientes mucho ruido, eso se deprecia. Se devalúa, mejor dicho. Claro. Entonces, los lugares donde la gente paga más por tener una buena vista normalmente están vinculados a lugares que son seguros. Para empezar. Para empezar. Y sobre el tema de diseñar bien o de cambiar bien, la arquitectura es importantísima en el producto inmobiliario y muchas veces nos olvidamos de eso por tratar de maximizar, y yo lo digo siempre, ¿no? O sea, hay que sacarle el jugo a la cabida, hay que sacarle el jugo al flujo y todo, pero sacarle el jugo quiere decir encontrar cuál es ese valor agregado. Muchas veces construyendo menos, sacas más utilidad. Y gastas menos también, porque dejas más iluminación, dejas cosas que las personas valoran. Mira eso. Ese caso de este diseño del parque interior, en verdad me pareció fantástico. Fantástico. Y lo he visto, por ejemplo, en proyectos en Breña. No a ese nivel de detalle. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Tenías ahí proyectos de Arteco, tenías de Vesco, tenías de Paz Centenario, tenías de diferentes desarrolladores grandes. Y cuando tú veías qué proyectos tenían la mayor velocidad de ventas, eso es una forma de decir cuál tiene más demanda efectiva, ¿no? Porque es la que vende mejor. Eran los que tenían conceptos de parque interior. Claro. Parque tal cosa en su concepto, y la foto en el brochure era el parque interior. Pero habían algunos que tenían la idea de parque interior, pero tú entrabas y no era un parque, era un ducto. Y eso no vendían muy bien. Claro. Entonces, haciendo un buen diseño y trabajando ese parque interior, le puedes sacar la vuelta a la ubicación. Y puedes generar tú la plusvalía hacia adentro. Pero es más difícil, es más chamba. Sí, y es cierto. Hay muchos proyectos que también priorizan la comunicación de la parte interna, ¿no? Y en realidad, claro, si es un edificio muy alto, de 20 pisos, bueno, el parque lo vas a tener en el piso, o sea, igual muy, muy abajo, probablemente ni lo veas. Sí. Pero me pareció lo caso como incluso el diseño y la orientación, la vista, que si entra sol, no entra sol, todo esto influye en la plusvalía en realidad, porque sí, está muy, o sea, la zona puede crecer muchísimo, pero si tu departamento fue, digamos, muy afectado por vecinos que están muy cerca, la plusvalía, bien, gracias, pero está en otro lado a pesar que yo estoy acá, o sea, es increíble pensar incluso en eso. Y ponte a pensar no solamente en vivienda, sino en un local comercial. Pues eso es otro mundo enorme, claro. Tú has visto en las artes con aviación, hay dos cafés, ¿no? Uno acá, uno al frente, de dos lados de la calle. Uno para lleno y el otro vacío. Pasa bastante, ¿no? Eso, sí. Pero el que para vacío se llena en la noche. Ya. Ajá. Okay. Porque si no, no seguiría funcionando. Es verdad. Y se llena como hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces son diferentes segmentos. Y están vendiendo el mismo producto, solamente que están de lados distintos de la calle. ¿Qué quiere decir?
cuando la gente viene de la combi o se baja ahí en aviación y camina hacia su centro de trabajo, pasa por la primera y compra. Cuando está saliendo del trabajo, pasa por el otro lado de la calle, compra. Claro. O cuando está saliendo de la discoteca, va caminando por eso y pasa por el primero y compra. Entonces, si, digamos, esos dos locales pudieran hacerlos dos marcas distintas, serían dos productos totalmente distintos. Qué interesante. Y le sacarías el jugo al terreno. Claro. Entonces hay que entender esa dinámica de flujos. Y la otra es, por ejemplo, imagínate que tú estás... ¿Has ido a Piura alguna vez? Sí. El calor. Sí. Es fuerte, fuerte. El sol de Piura, imagínate que estás en la pista al mediodía y quieres comprar algo en una bodega. Entonces sales a caminar media cuadra y ya te estás deshidratando. Sí, claro. Pero imagínate que, aparte de eso, la bodega no tenga alerón frontal, no hayan árboles en la calle y todo. Entonces tú llegas y tienes que hacer cola para comprarte tu helado. Esperas 10 minutos, no vuelves nunca más ahí. La experiencia es tan fea, tan agresiva del sol, el calor, todo, que al no diseñar bien la calle y no diseñar bien la bodega, no estás generando plusvalía o no estás generando mayor valor de la propiedad, ni estás, digamos, motivando el flujo peatonal para que consuman en tu vitrina. Porque dependiendo del uso, se va a valorar por distintos temas. Una zona logística va a tener otro presupuesto distinto que un conjunto residencial o que un centro comercial. Y las razones por las cuales se aprecian son distintas. Claro. Comercio casi siempre va a estar vinculado a densidad, a flujo y nivel socioeconómico. Si a eso le creas una buena, digamos, experiencia, tienes ya, algo que va a funcionar en el tiempo. Claro. Vivienda está muy vinculado a dónde trabajas, dónde estudian tus hijos y dónde están los centros de salud. Tú tienes eso, ya es una zona residencial que va a ir consolidándose o va a ir mejorando en el tiempo. Si no tienes esos 3 puntos, vas a tener que viajar mucho y eso va a generar tráfico y eso te va a generar como familia mayores costos y por lo tanto disminuye tu capacidad adquisitiva. Por lo tanto esa zona no se valora. Ese es el tema de que el urbanismo puede ser justamente mal llevado, puede traer problemas de desarrollo y genera zonas de subdesarrollo. Claro. Como Surquillo en un espacio, como las zonas de Cárcamo, San Juan Macías de San Borja, Chorrillos, una mala gestión urbana hace que las familias que están viviendo en zonas muy buenas y muy consolidadas, en lugar de mejorar, se estanquen o se depriman. Y eso es peligrosísimo. Eso se le llama un gueto urbano. De hecho, no sé si sea el ejemplo ya, pero la avenida Tomás Marzano, por ejemplo, tiene una parte muy bonita y luego una parte que tú dices, oye, acá parece que ha pasado algo. Sí. Y luego continúa y otra parte bonita y luego otra parte que pasó algo. Entonces es como, en mi ignorancia en el tema ya, pero yo cuando a veces paso por ahí digo, creo que acá los lotes o los terrenos son como muy pegaditos, muy chiquitos uno al lado del otro. Entonces digo, claro, yo inmobiliaria, si quiero hacer un proyecto acá, tengo que negociar con 6 personas para poder hacer algo en este espacio. ¿Pero es ese el problema? ¿O en realidad hay otra cosa que no estamos viendo? Hay 2-3 capitas, ¿no? Por un lado tienes que los lotes son muy pequeños, se han subdividido en las familias en el tiempo, o a veces la ocupación fue media informalona y ahora ya está todo saneado, ¿no? En ese caso, claro, el terreno no cumple con lo que se necesita para generar un proyecto o inversión en general. Eso hace lo que le pasó a Barranco, que te dije, ¿no? Que la población va envejeciendo, se va quedando sin presupuesto, no hay renovación y se deterioran las zonas. Esa es una parte de Tomás Marzano. La otra es el tipo de uso que tiene y la barrera urbana que tiene, porque la misma Tomás Marzano funciona como una barrera que tú no puedes cruzar así nomás. Entonces lo que pasa de un lado no pasa del otro. Claro. Entonces, por un lado tienes toda la zona de parques, colegios, que es más bonita, cruzas y es una zona que no es tan bonita. Claro. Tienes menos parques, tienes también otro presupuesto, porque uno es Miraflores, el otro es Surco, o Surquillo, mejor dicho. Tienes otra lotización, pero también tienes otros usos. Tienes centros comerciales, galerías, ferreterías, etcétera. Y tienes otros elementos como ¿cómo se llama esto?
el cementerio, Ujú. que funciona como una barrera también, y te genera este espacio entre Avenida Principal, Tomás Marzano, que ha tenido muchas dificultades de ir mejorando. Ujú. Sí, o sea, son las consecuencias de un efecto de, digamos, orgánico que se da en la ciudad Claro. por no crear la normativa adecuada para dar los incentivos a que eso se mejore. Hay muchísima responsabilidad entonces en, digamos, gestión. sí, claro, en temas de gestión, de que esto mejore, ¿no? O Sí, siga sí, sí. desarrollándose. Y es más grande de lo que a veces creemos. Y acá tengo dos cosas que comentar. La primera es, ¿qué importante es para el inversionista o para la persona que quiere comprarse un departamento para vivir o una vivienda? Conocer muy bien la zona en diferentes momentos, diferentes horarios, diferentes días. Porque a mí me ha pasado estar en un departamento y ni siquiera poder hablar con la persona que está al frente por la bulla de la esquina o de la zona, o sea, literal, Sí. en ciertos horarios, por ejemplo. Hay que entender para qué lo estás comprando. No Ujú. lo estás comprando para ti, lo estás comprando como inversión para alquilar. Ujú. Si lo vas a alquilar para vivienda, claro, hay que ver qué elementos que hay alrededor no van a afectar a mi futuro inquilino. Ujú. Porque, o sea, mi objetivo es alquilarlo. Y si Claro. otra persona no va a querer vivir ahí, no hay manera. Ujú. Pero ahí hay sí un prejuicio que vale la pena romper, que es muchas personas compran o invierten pensando, tal vez algún día yo me mude ahí. Ujú. Sí. Esa no es una buena idea. Porque en el momento que haces eso, estás segmentando tu cliente objetivo a todas las personas que se parecen a ti. Correcto. Totalmente cierto. Y no todos somos iguales. Y qué difícil divorciar ambos conceptos, porque en realidad en las asesorías que yo también a veces doy es como, sí, me quiero comprar un tema para inversión, hacemos todos los números y todo, y después es como, pero yo también voy a vivir ahí eventualmente. Entonces yo le digo, bueno, pero es que si vas a vivir ahí eventualmente, cambia todo lo que hemos conversado antes, porque yo quiero vivir donde me dé la gana. O sea, no hay respuesta correcta en realidad de dónde quiero yo vivir. Si te gusta a ti, adelante. Pero es que y esta parte también es un terreno bien poco comentado, que es la parte ya más emocional, hasta de salud mental del inversionista, te juro. Porque es como, es rarísimo que alguien me diga, yo lo voy a comprar estrictamente para inversión y ya cuando genere algo de dinero más lo vendo y yo no planeo vivir ahí nunca. Ya, 1 de 20 probablemente te diga eso. Y es como que no, yo en algún momento me voy a mudar, o lo quiero en verdad para mí, o yo voy a vivir ahí, pero luego lo voy a alquilar. Pero es que también es una compra tan importante que es como, es yuca diferenciar eso o divorciar eso. Es como que, oye, me tiene que gustar a mí, ¿me entiendes? Si no, no me lo voy a comprar. Ya, lo voy a alquilar mientras tanto, pero me tiene que gustar a mí. Sí. Entonces, eso pasa mucho y ya cuando haces tu primera inversión y te das cuenta que quizá no debiste ser ni tan, no sé si la palabra es egocentrista, pero tan yo en cuanto a la inversión de que me tiene que gustar a mí, sino más los demás y tener el mayor universo posible de gente que lo pueda alquilar, Ujú. es ahí donde realmente ocurre una buena inversión, pero es el corazón a veces gana. Les voy a contar un fracaso que yo tuve asesorando a mi familia. Wow, importante. Hace años, estaban viendo de comprar un departamento de 120 metros cuadrados. Querían comprar en Surco 3 dormitorios, 2 dormitorios. Ujú. Y yo les dije, ¿cuál es el motivo? Igualito, ¿no? Quiero invertir, que no sé qué, no sé cuánto. Ya, mira, acá conozco uno en esta zona de Surquillo. No es bonita la zona, pero justamente hay varios proyectos acá y va a ir mejorando. Año Claro. 2009. Cada departamento tenía 55, 60 metros cuadrados, 2 habitaciones. Ujú. En esa época, los 2 departamentos salían menos de $120,000. Los dos. Los 2. Wow. Y cada uno se alquilaba $300. Ujú. No salía muy rentable. Del otro lado, teníamos Surco. 120 metros cuadrados era lo que querían y se iba a alquilar a $500. Ya, Pero es el doble de área. En el otro lado está sacando $600. claro. Y aparte alquilas cocheras. Entonces, ¿qué pasó? El departamento de Surco subió de valor en el tiempo y hoy en día se alquila a $900. Ujú. Los departamentos del edificio que yo estaba viendo para que compren, hoy en día cada uno se alquila a $800. Mira eso. Qué gran aprendizaje ahí.
Porque está más cerca de las zonas de trabajo, porque Claro. está pensado para gente joven. ¿Y qué pasó? La decisión no se tomó porque son $600 mensuales. Claro. No, es que si me jubilo, esa zona es bonita. Esa zona de Surco, ahí yo quiero estar. Ujú. Digo, oye, pues te faltan 20 años para jubilarte. En ese Claro. tiempo puedes vender el departamento, te compras otros más bonitos, si no. Ajá. O ya se pagó solo, ¿no? Sí. Y así tuvimos una discusión de ida y vuelta y al final, no, ese, y ahí está. Mira eso. Y eso es algo que también pasó mucho porque la gente que compra un departamento a veces también piensa, ¿no? Que toda su vida lo va a tener, va a estar ahí siempre. Y muchas veces pasa que no. O sea, es como lo que pasa con los autos a veces, ¿no? La gente compra uno Claro. y de pronto ya viví esta experiencia. No, quiero otro, lo vendo, compro el siguiente. Quiero otro, lo vendo, ya ganó algo de plata, lo vendo, compro el Sí. siguiente. Entonces, ya cuando hablas con un inversionista que ya ha tenido varias operaciones, es como te das cuenta mucho de que, oye, yo también estuve ahí, ¿me entiendes? En el primer momento en el que digo, me voy a comprar este depa y voy a estar acá toda mi vida. Y en Claro. verdad no pasa eso. No O sea, pasa. en realidad pasan 3, 5 años, ya 10 si quieres, lo vendes igual. Entonces es como... Y ese mismo miedo de... No sé si decirle miedo, honestamente, pero con el tema de la parte financiera, ¿no? El tema del crédito hipotecario también... Bueno, yo particularmente pienso que el crédito hipotecario es un producto tan bien pensado para el banco, o sea, súper bien pensado para el banco, pero que la gente piensa de que la tasa que se le da, la cuota que tiene, va a ser algo pues inamovible, ¿no? Y en realidad no lo es. En realidad fluctúa mucho. Así tu tasa sea fija, puede fluctuar mucho con el tiempo y creo que son dos momentos en los que la gente siente mucho miedo. Comprar en preventa, por ejemplo, que no es para todo el mundo, pero que a mí particularmente me ha dado las mejores ganancias posibles. Y hasta medio que yo mismo no me creía cuánto podía costar el departamento ahora, en la primera inversión que hice. Y no hubiera pasado si no hubiera sido en preventa. Y lo mismo con el crédito hipotecario, porque es como, oye, sí, la tasa de repente no es la más, no sé, llamativa ahora, pero esa tasa no va a ser así toda la vida. Y la vas a negociar. Exacto, y la puedes renegociar con el mismo banco con el que tienes el crédito o con otro con compra de deuda. Y la tasa siempre está cambiando. Entonces, la cantidad de gente que también siente estos temores, ¿no? Es como que puede ser que eso al final vaya en contra de tu bolsillo al final, porque el que termina ganando esto es quien va, invierte y bueno, estudia la zona, compra y con el tiempo ve sus frutos. Claro, el que pudo comprar finalmente Claro. y que tuvo, disculpa que lo diga así, que tuvo los huevos de comprar. Claro, no, obvio, sí, Que, claro. que finalmente lo que tú dices, el miedo de la preventa es real. Si están evaluando proyectos en preventa, lo conveniente es ver la marca de la inmobiliaria, Es verdad. la experiencia de la inmobiliaria, porque siempre da miedo, ¿no? Sí, siempre da miedo, es verdad. Ahora, las marcas, algunas tienen la espada financiera, la espalda financiera Ujú. para poder construirse todo el proyecto y no necesitan del banco. Claro. Entonces ahí no hay riesgo. Mm. Pero las empresas que sí tienen, digamos, pocos proyectos en su cinturón Ujú. y que necesitan la preventa, ahí puede haber un riesgo. Claro. Pero es un riesgo de tiempo, nada Ujú. más. Porque la demanda de vivienda es tanta que tarde o temprano se va a vender. Sí. Y tarde o temprano se va a apreciar. Claro. Pero el tema ahí es sí tener cuidado que si quieres tu vivienda antes, te vayas con una marca más consolidada. Claro, sí, es verdad. Y sí, es muy cierto, y hay que decirlo con todas sus letras. En verdad, invertir requiere huevos. Es muy cierto, es muy, muy cierto. U ovarios, como quieran llamarlo. Pero sí, es muy cierto. Y en realidad aplica para toda inversión. Sí. No solamente inmobiliaria, pues porque, claro, puedes ganar en las inversiones cuando hay más riesgo y aplica para todo tipo de inversión. Solamente que, claro, yo terminé prefiriendo lo inmobiliario porque siento que así como puedo generar una renta mensual por alquileres o Airbnb, el capital también crece con el tiempo y siempre y cuando, por supuesto, la zona también. Entonces, me parece tan interesante y tanto por aprender y tantos factores, pero es verdad que requiere mucha paciencia. Aparte que la diferencia entre el sector inmobiliario y el automotriz, en todo caso, Ajá. o cualquier otro sector, la mayoría de sectores, es que la vivienda es un bien básico. Ujú. O sea, el déficit de vivienda no es que la gente está viviendo en la calle, lo tiene que cubrir. Claro. Pero se está cubriendo mal, con tuburización, con cosas mal hechas, etc. Al tú invertir en algo bien hecho Ujú. y que además tiene tanta demanda y hay tan poca oferta, Ujú. es un recurso escaso, es como el oro. Claro. Y que además el suelo es
escaso también, como el oro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú quieres tener algo que te va a dar una renta mensual y además que va a generar plusvalía en el tiempo y que en cualquier momento lo liquidas y lo vendes, es una propiedad. No cualquier negocio te da eso. Mira, antes de pasar a temas de plusvalía en otras zonas distintas a Lima, porque también me gustaría tocar esa parte, vi muy de cerca el hecho de, por ejemplo, departamentos en Miraflores de 35 metros cuadrados que en algún momento estuvieron disponibles y creo que fue por muy corto tiempo que la gente pudo comprar un depa de menos de 30 o incluso creo que un poco menos y en Miraflores. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Por ejemplo, creo que algo similar ha pasado con San Isidro. Creo que en San Isidro ya no se puede hacer de menos de 60, si no me equivoco. Depende de la zona, Sí, y por ejemplo ahí... Por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que fue una buena idea para la gente comprar en Miraflores un depa de menos de 30 metros cuadrados o de 35, ahora que ya no se pueden construir? Es como que me preguntes la última Coca-Cola del desierto, ¿la quieres? Ah, mira eso. ¿Cuánto pagarías? Yeah. ¿No? Porque es el último departamento que se va a alquilar barato en la zona y que va a tener un ticket, un valor metro cuadrado alto y que no tiene mucha competencia porque todos los demás tienen 90 metros cuadrados. Entonces, claro, tú dices, ya lo alquilo a $17 el metro cuadrado, multiplica por 30, te sale un precio. Pero si lo alquilas el de $17 el metro cuadrado, el de 120 o el de 90, nadie te lo puede pagar. Entonces, ese es el kit del asunto. Claro. Y lo otro es que se han dado y se dan esporádicamente dependiendo del gobierno de turno porque te cambian la normativa. Se dio, por ejemplo, en el año 2007 en Miraflores había muchos proyectos de 35-40 metros cuadrados y bajo el supuesto de nuestras redes no van a aguantar porque el agua, el desagüe, todo eso, considera que los proyectos inmobiliarios cuando se construyen la cometida de agua, desagüe y todo para que se aguante y pagan para mejorar el sistema. O sea, es una falacia decir que las redes no aguantan. Pero ya, bajo eso dijeron, área mínima tanto, solamente puedes hacer 20% de un dormitorio, 40% de dos y el resto tiene que ser de tres. Una cosa así fue, ¿ya? Ponte a pensar en eso. ¿Qué porcentaje de la demanda puede pagar 120 metros cuadrados 3 dormitorios? Probablemente muy poca. ¿Qué porcentaje de la demanda puede pagar 40 metros cuadrados de un dormitorio? Y ese es el kit del asunto. Cuando te restringen la normativa y las áreas mínimas, no es que la gente con menos recursos no puede entrar, sino que la gente del mismo nivel socioeconómico, de menor rango de edad, no puede entrar. Entonces lo que termina pasando es que los alcaldes terminan diciéndole, oye, ya, tú vives acá 50 años y yo no quiero que tu nieto viva acá. Que se vaya al distrito del costado. Porque aquí vamos a hacer departamentos de 120 metros cuadrados. O sea, ponte a pensar en la lógica financiera. ¿Cuánto gana una persona de 20 años o de 25 años que es hijo de un residente de San Isidro que ha vivido toda su vida ahí? ¿Ganará $15,000 mensuales? No creo, ¿no? No creo. Mira, si gana $5,000 mensuales, igual no le alcanza para un depa. Mira eso. Increíble. Y mira, esta pregunta partió también porque la última inversión que hice en todo este camino fue en un departamento de 45 metros cuadrados en San Isidro. Y en algún momento lo pensé vender. No, lo vendo. Exacto. Y la vendedora me dijo, estás loco. Sí. Ya no se pueden construir departamentos de 45 metros cuadrados en San Isidro. Y yo no tenía idea, Fernando. O sea, no sabía que ya no se podía. No me había enterado. Entonces yo dije, oye, pero si lo vendo... Y tenía una persona interesada. Si lo vendo... antes de recibirlo incluso, era como... pucha, ya, mira, ya creo que ha ganado ahí su platita. Que en realidad no era tanto. Pero era como, bueno, sí, interesante. Pero ahí la persona que me asesoraba en la inmobiliaria me dijo, no lo hagas, o sea, no lo vendas, o sea, ya no se pueden hacer. Y recordé que había en algún momento yo visto departamentos de 30 o de 32 en Miraflores. Sí. Entonces yo dije, oye, pero le pasará un poco a estos propietarios el hecho de que mucha gente se los querrá comprar ahora y con el pasar de los años quizá más. Sí. Bueno, entonces ahí también creo que era una pregunta que tenía que hacerte de todas maneras. Piensa que esos departamentos salieron a la venta entre 7,000 y 8,000 soles el metro cuadrado. Hoy en día los departamentos de 30% más de área están en 10,000 soles el metro cuadrado.
Sí, pues. Estos de acá podrían estar en 12, 13.000. Quiere decir que casi han duplicado su valor. Es verdad. Es bastante lo que se ha generado, pero otra vez, oferta y demanda. Es un recurso escaso. Si tienen esos departamentos, no lo suelten. Sí, ¿no? Sí, en realidad creo que era algo también interesante de analizar. Ah, mira, ya, y para entrar a un tema un poco más también personal, porque a mí me ha tocado mucho detenerme a pensar al momento de invertir en algo, ¿no? Oye, pero ¿habré hecho bien? O sea, ¿será que quizá el depa que está al costado fue el que debí comprar? O quizá en otro piso, o quizá en otro distrito. Entonces, cuando he tenido asesorías con otras personas, yo he encontrado mucho estos momentos en los que la ansiedad, ¿no? La ansiedad de que de pronto, oye, ¿y si no? ¿Y si sí? ¿Y si ya no quiero esto, quiero el otro? Entonces, yo creo que definitivamente no hay una respuesta correcta para cómo llevar o cómo gestionar esto. Pero sí me ha ayudado mucho a pensar en que en realidad el control Z que tú puedes hacer al final de esto en el mundo inmobiliario requiere tiempo, pero se puede hacer. O sea, en el peor escenario posible, si alguien, pucha, ya se arrepiente de la compra, le fue mal, quiere cambiar, mira, es muy posible que no pierdas dinero. Sí. O sea, es muy posible que en el peor escenario tú recuperes tu plata, pero que no pierdas. En realidad, mira, podrías perder, pero creo que son casos muy ¿Cuándo se pierde dinero? ¿Cuándo se pierde dinero? Cuando la propiedad no tiene el saneamiento adecuado, ¿no? Y tú te la compras y la quieres revender, no te van a pagar lo mismo. Normalmente te vas para abajo. Otra razón por la cual pierdes dinero es cuando los materiales de construcción, los fierros, el sistema que diseñó el edificio es malo. Bueno, claro, es un mal producto, se rompe y se pierde. O cuando compras lotes en tiza, que nunca les va a llegar el agua, la luz, ni nada de eso, ahí también vas a perder dinero. Es más, vas a tener que gastar dinero, aparte de perderlo. Entonces, ahí son malos negocios. Claro. Pero en zonas consolidadas, tal vez demores más en recuperar, pero nunca vas a perder. Nunca vas a perder, al menos que entremos, no sé, en un sistema totalitario, donde cambien todas las reglas de juego y de repente la vivienda es de todo el mundo a la vez, una cosa así. Claro. Ya, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y lo que está pasando ahorita es que está viniendo más industria, está viniendo, digamos, más comercio. Por lo tanto, las zonas urbanas van a tener más demanda de vivienda, no solo de peruanos, sino de afuera. O sea, caminas por Miraflores, San Isidro y La Molina y vas a ver coreanos, chinos. Es cierto. Es muy y he conocido a 2 Sergei-mas, o sea, rusos, ¿no? Sí. A lo que voy es, esto va a crecer, va a ser inevitable, pero no va a crecer solo en Lima. La industria no está solo en Lima. La industria está en Olmos, Lambayeque, ¿no? En Eten, ahí está la Hyundai, creo que está allá. Fabricar barcos, todo esto, imagínate. Arequipa, tienes lo de Tía María, hidrógeno, un montón de cosas. Y ahora se está yendo una nueva mina de oro, que va, o de cobre, creo, que va a producir 30% más Arequipa de lo que ya produce. Entonces, pucha, la cantidad de mano de obra que va a tener que ir ahí también. Entonces, si te pones a ver y el escenario nacional, tú dices, oye, o sea, Lima no es que tiene más terrenos, va a seguir ocupándose. Las zonas más consolidadas van a seguir apreciándose. Y las zonas más lejanas van a ir apareciendo nichos de oportunidad. Claro. Fuera de Lima, los pueblos están verdes todavía, van a crecer un montón. Horizontal y vertical, en cualquiera de los dos lados. Y en infraestructura. ¿Quién se manda a invertir en poner comercios mayoristas? Y quien sabe de invertir en comercio, sabe que es un negocio bien líquido. ¿Ya? Sí, ¿no? Y sabe que funciona bastante distinto. ¿Por qué? Porque no es que compras a veces una propiedad, sino que te asocias a una asociación en participación, y esa asociación en participación tiene digamos, el proyecto, y la tributación es distinta. Claro. Y además, al tú ser una asociación de comerciantes, puedes levantar capital y haces varios proyectos. Ese es el éxito de Unicachi, de Ecoplaza, de todos ellos, que han crecido desmesuradamente. ¿Por qué? Porque, o sea, tienen una forma de multiplicar el dinero,
que es flujo local comercial. Sabes, una de las cosas que a mí me encantaba de escucharte en exposiciones o charlas era tu visión macro de Perú en general, ¿no? Era como que no solamente ciertas zonas, sino tenías esta visión, ¿no? Completamente amplia en realidad. Y Chancay, mira, que no lo hemos mencionado, que también es otro planeta, otro mundo muy grande. Yo te quería preguntar con esto, Fernando, si tú tuvieras... Imagínate que yo te digo, Fernando, tengo $100,000. No conozco el Perú. Soy de otro país. Pero quiero invertir en Perú y tengo 100K. Velocidad, primero, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo quieres recuperar? Si quieres irte, digamos, algo líquido rápido, yo creo que ahorita la zona de Arequipa, de La Joya, es una de las zonas más rápidas que van a generar apreciaciones de valor y plusvalía. Después tenemos la zona centro del país. ¿Por qué la zona centro? Porque históricamente ha sido la zona más, digamos, dejada, donde se ha ocupado menos el gobierno de poner infraestructura. Pero ahorita por Chancay, y súmale el fenómeno de obras por impuestos y APPs, es la zona del Perú que tiene más cantidad de infraestructura en construcción. Y tú tienes del lado de la selva la exoneración del IGB, toda la minería informal que ha generado nuevos empresarios que están invirtiendo casualmente en las zonas donde se exonera IGB, en café, en lúcuma, en pitahaya, en arándanos, en palta, y todo eso se va a Chancay por rutas donde ahora el transporte cuesta menos, los vehículos cuestan menos, los repuestos cuestan menos, y mandarlo al extranjero cuesta menos. Y llega más rápido, tiene más tiempo en el estante y por lo tanto más probabilidad de que se venda. Entonces, la zona centro del Perú se ha vuelto una zona donde la gente tiene mucha liquidez, está creciendo mucho y hay muy pocos actores. Lo que quiere decir es que ahorita es un océano azul. Y ahí mis amigos ya, hola, ¿qué tal? hay algunos proyectos de 20 pisos allá. Tienes varios estadios, tienes clínicas, tienes el centro, en la Merced está el centro un centro médico para enfermedades de alta complejidad y selváticas, por ejemplo, toda la selva va para allá. Tienes proyectos de hidráulica, energía en general, y aparte, o sea, si tú ves que tienes a 2-3 horas el aeropuerto, tienes el tren Macho, entonces ese tren te conecta hasta Bolivia, y súmale la mina, y súmale todo lo que te he dicho, y tienes una ciudad de comerciantes que están empujando para crecer, y donde la propiedad está que se valora con el tiempo aceleradamente. Más rápido de lo que lo he visto en otros lugares. Entonces, para mí, mis fichas están en Huancayo y en Arequipa, en La Joya. Fernando, vienen elecciones. ¿Qué le recomendarías a un inversionista tomar en cuenta en un contexto como este? A ver, si están desesperados por comprar dentro de Surco o Lima Top, ahí yo les diría un poco de paciencia. ¿Pero por qué? Porque más o menos hasta julio del próximo año puede que cambie la normativa del próximo alcalde, y si reduce las áreas mínimas normativas, bueno, digamos que va a volverse otra vez dinámico el distrito, pero va a irse más hacia tipologías pequeñas, como lo fue antes, hasta hace 5 años era así. O sea, no cambia mucho, pero sí las propiedades muy grandes no van a apreciarse. Si estamos buscando invertir, digamos, para generar plusvalías dentro de Lima, Chorrillos, como dijiste, es un buen lugar, Bellavista es un buen lugar, Jesús María, en un nivel socioeconómico más alto, también es un buen lugar. Y ¿a qué voy? Si tú ibas a comprar en Surco como inversión o en San Borja como inversión, mejor compra en Jesús María. ¿Por qué? Porque hay mucho más demanda de alquiler ahí. Es verdad. Hay mucho más demanda. Y mira, sin ir muy lejos, Santa Beatriz para mí cumplió también un criterio parecido. Yo me quedé sorprendido lo rápido que pude alquilar los departamentos en ese edificio en Santa Beatriz, precisamente porque todo el hub del Hospital Rebagliati mueve todo un flujo de personas que es invisible. En realidad tú no tienes idea si la persona está yendo a trabajar o tiene algo que ver con el hospital. Y las personas que venían al departamento a querer alquilármelo, la gran mayoría de ellos era: soy enfermera, no quiero estar cerca del Rebagliati, soy médico, estoy en el sector salud.
Incluso me acuerdo en el chat de propietarios también, ¿no? Mucha gente estaba relacionada con ese entorno. Entonces, claro, yo antes de hacer esa inversión, por ejemplo, no tenía ni idea que era el Hospital Regalía y movía tanta gente por ahí. Cómo mueve, ¿no? Exacto. Sí. Y no solamente eso, sino también la bajada a la vía expresa, la conexión con la avenida Arequipa, que prácticamente va con todo Lima. La Brasil al centro. La Brasil. Y ahí tú tienes Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Colegio Médico del Perú, colegio tal, instituciones inmensas también de los militares, de la FAP, Poder Judicial, o sea, tienes instituciones grandes que pagan por ley creo que más de 4.500 soles a practicantes. Sí. Entonces es gente que no tiene la capacidad para comprar, pero que sí necesita alquilar. Y ellos, ¿qué alquilan? Alquilan departamentos pequeños, habitaciones, ese tipo de cosas. Entonces ese es el fenómeno que hay ahí. Que no se da en todos lados. Eso no se va a dar a la misma intensidad en San Borja o en Surco. Por más que tienes la Universidad Ricardo Palma, la UPC, igual, ese fenómeno es bien interesante, el del Polo y la Encalada. Ah, mira eso. Esa zona la conozco bastante bien. Ahí tú tienes toda la San Pablo, la Clínica Tesa, ajá, ¿no? Sí. Toda la zona hospitalaria, o clínica, mejor dicho. Sí, hay varias. Es el segundo hub clínico privado del país. El primero es San Borja, ¿no? Ajá. Guardia Civil. Sí. Este es como que el plan B. Claro. Pero tienes ahí el centro comercial El Polo. Sí. Entonces ahí hicimos un estudio de mercado hace años, y nos arrojó que las tipologías pensadas justamente en enfermeras, en técnicas, en ese tipo de cosas, eran, digamos, no se estaban ofreciendo en la zona. Porque siempre se ofrecía la típica 2-3 dormitorios, 75, 90 metros cuadrados de Surco. Más tradicional, claro, como siempre. Como siempre. Entonces sale un proyecto, ahorita no me acuerdo cuál, y se me dio el nombre, pero bueno, sale un proyecto a la venta que hace las áreas comunes, y dentro de las áreas comunes estaban pensadas más para mujeres. Mira. Entonces pensabas, por ejemplo, que cuando sales del edificio pasas por un área que es tocadores, un montón de tocadores, y tienes pasarela, ¿no? Y tienes un barcito. Entonces, que habían hipotetizado justamente eso, oye, acá van a comprar un montón de mujeres, enfermeras que trabajan en estos rubros. Claro. Dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Mira. Pero también compraron personas que venían y trabajaban en la embajada, o sea, no es solamente ese nicho. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando se hace la restricción normativa, esos proyectos todavía siguen vendiendo. Pero todos los otros proyectos que han hecho alrededor están vendiendo mal. Claro. Lo que quiere decir es que estos otros están abarcando la demanda de primera necesidad de personas que ya están consolidadas y quieren vivir en Surco sí o sí. Y las otras son, oye, yo trabajo acá, soy de buena capacidad adquisitiva, quiero alquilar, no me alcanza, viene alguien, lo compra. Tal cual. Te lo alquila. Algo muy parecido como lo que mencionas con el sector salud. En esa zona pasa... Yo siempre he visto esa zona como un segundo centro financiero medio más chiquito. ¿Ya? Porque hay muchas oficinas alrededor de corporativos, de empresas, centro comercial, ¿no? El sector salud. Entonces, creo que tiene un potencial también interesante, y también he visto por ahí unidades de menor metraje, digamos. Es que en un momento la municipalidad quiso promover que eso se vuelva el nuevo hub de oficinas, para que la gente no se vaya de Surco a San Isidro a trabajar y ahorrar ese tráfico vehicular en la Javier Prado. Esa era la idea. Entonces, en Holguín cambiaron el parámetro urbano para hacer 18 o 20 pisos. Yeah. Esa es la época de la empresa inmobiliaria, que después quebró. Y ahí se plantaron varios proyectos grandes, no solamente en esa zona de Holguín, sino ya dando la curva del óvalo Monitor. Vas un poquito más allá y hay 3-4 torres más grandes, ¿no? Claro. Proyecto Moon, proyecto Patio Panorama, y otro más por ahí. Esos proyectos todavía tienen stock de oficinas, pero las viviendas 100% vendidas. Ah, mira eso. Porque salieron con viviendas para 60 metros cuadrados, 40 metros cuadrados. Y bueno, digamos, esa iniciativa no progresó, porque en el momento que eso estaba empezando a tener auge, pasaron dos cosas. Se cae el mercado de oficinas cuando sale el ejido Humala, por miedo en un principio, y no se recupera porque comienza una pelea política. Y después, cuando sale Kuczynski, esa pelea política se intensifica,
Entonces el mercado de oficinas seguía peleando, no llegaba a recuperarse. O sea, hay una correlación ahí también con, con otros mercados, otras cosas que han venido pasando a nivel coyuntura, pero finalmente llega la pandemia. Y ese mercado ya queda ahí muerto. La pandemia marcó un antes y un después para todo el mundo y es un poco agridulce hablar también del tema de las inversiones en ese momento. Pero qué locura todo lo que pasó con el sector inmobiliario durante la pandemia. Qué fuerte. Fue un aprendizaje bien bonito para mí. Obviamente el momento era horrible, estresante. Obvio, sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que todo el mundo decía en abril, o sea, cuando recién nos estaban encerrando, se van a caer los precios de las viviendas. Sí, pues. Y yo lancé un video, fue mi primer video, lo hice incluso desde otra cuenta. Un video cortito que era 5 razones por las cuales no se va a caer la vivienda. y todo el mundo me escribía y decía, oye, sí, se lo he pasado y vendí un departamento con eso, así, ¿ah? Mira. Lo que pasa es que ante el miedo nosotros reaccionamos de diferentes maneras. La pandemia traía una amenaza muy grande, pero una de las formas que hemos reaccionado como buenos peruanos es que hemos sido muy creativos y se han hecho todo tipo de cosas para que no se desactive el mercado. Pero aparte, como es un bien básico y es un pan francés, no puede desactivarse, tiene que seguir produciendo. Claro. Y va a seguir vendiendo, de una manera u otra. El tema nada más es cómo adecuas el sistema para eso. Claro. Y cómo adecuas la mentalidad del consumidor a que compren en esas condiciones. Y en ese momento se compraba sin haber ido al proyecto, sin haber ido a la caseta de ventas, con la plata en el bolsillo y sabiendo que no te vas a mudar de acá a 2 años. Es verdad. Y aún así se compraba, con mascarilla y todo. Tal cual. Así fue como invertí en Santa Beatriz en ese momento. Yo tengo una foto con la persona que me ayudó, o sea, casi un año después, sin haberla conocido. Todo era por internet. No fui al piloto, no fui a la sala de ventas, o sea, nada. Claro. Era como que, bueno, conozco la zona, he vivido antes ahí, pero fue un proceso de compra rarísimo, algo que ahora pues ya no ocurre y cómo ha intensificado toda la parte digital, todo eso. Las inmobiliarias ahora todas venden distinto y hacen cosas de marketing también que cada vez mi corazón marketero me dice quiero ver más y más y más, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero me encanta que estén innovando también. Pero si supieras cómo empezaron, sí, pues. ¿no? Han cambiado un montón las inmobiliarias y el sector se ha profesionalizado un montón. Y los primeros Mystery Shopper que yo hacía, iba en un Suzuki Maruti de motor 800, me cuadraba frente al proyecto y tenía mi casco atrás por si acaso. Entonces tocaba la puerta, porque normalmente era AAA pintado de negro, ni siquiera con el papelito de la obra. Claro. Y te atendía el maestro de obra a veces, si tenías suerte, el arquitecto. Mira. Entonces te hacían caminar por la obra, tú no sabías que estabas mirando, sin ninguna indumentaria de seguridad. Algo inviable ahora. Claro. Sí. Y te mostraban los planos de obra con cinta scotch, todos rayados, así. Sí, mira, esto no se ve bien, no se ve bien, pero acá vas a vivir. Claro. Después de eso, ya pasamos a la época de... Ponían casetas de venta, y era todo Messenger. Entonces, por Messenger te mandaban comentarios, la página web, algunas cositas, pero era todo la plataforma web. Sí. Por ahí que un poquito de Facebook y el Messenger. Después de eso pasamos a Nextel y a BlackBerry. Cambió también la forma como se interactuaba. Pero ya se había instaurado la caseta de ventas como el primer punto de llegada del comprador. Y después ya el comprador buscaba en diferentes plataformas. Ahora eso se ha invertido. Ahora la caseta de ventas es el último lugar al cual vas. Es verdad. Primero es redes sociales, llamas, te haces un Zoom, te mandan toda la información, tienes 25 cotizaciones y de ahí vas. Es cierto. Mira, y algo que me pareció también bastante innovador y creativo, que honestamente no es porque sea el auspiciador de la temporada ya, pero TM Gestión Inmobiliaria me mandó esto hace un tiempo, que al escanear este QR de acá, el NFC que tiene aquí, proyectaba en render en 3D, así en realidad virtual, encima de la mesa, el proyecto. Y no solo eso, yo acercaba el celular hacia la zona de la azotea, la terraza, la piscina, las ventanas de la vista interna, y por primera vez, Fernando, decía... Por fin puedo ver el edificio en 360, porque no sabes la cantidad de veces que me ha pasado. Tiene vista interna, ya, pero ¿a qué mira? Claro. No tenemos el render.
por favor, ¿me le puedes pedir al área de marketing o arquitectura que te mande el render de la vista interna? Porque estoy por comprar un departamento acá que no sé a dónde mira. Claro. Y yo cuando hice el escaneo de esto decía, no puedo creerlo. Puedo por fin mirar lo que está en el piso 3 adentro, al lado de la puerta del coworking o lo que sea. Qué útil. Ojalá, en verdad, más inmobiliarias tengan ese tipo de iniciativas marqueteras. Sí, o sea, en la época de pandemia se probaron varias cosas. Esta es una muy buena herramienta. De hecho, sí la he visto, es bien chévere. Sí, bravazo. Sientes que estás en tu cuarto de combate de anime. Tal cual. Literal. Sale un mecha ahí. ¿Te imaginas? Solo faltaba eso. Solo faltaba eso. Pero, por ejemplo, se probó de todo. Un cliente quería alquilar almacenes para construir departamentos piloto en los almacenes. Y que tú vayas al departamento piloto, pero que no hables con nadie en el camino, sino que pases por un montón de procesos de seguridad. Esa era la época más, digamos, cerrada de la pandemia, que querían hacer eso. Y dije, pero esto no va a durar, no inviertas tanta plata. Después los Oculus claro. Rift Sí, también. Sí. Y después salió, no me acuerdo qué otro, pero tenían, usaban el Unreal Engine, que es el que se usa para crear videojuegos, para renderizar en tiempo real entornos. Y te ponían el edificio con el entorno. Eso también era bien bonito, pero era en formato tablet. Claro. ¿No? Este acá es un poco más elaborado. Un poco más elaborado, sí, pero no, la verdad que una de las mejores acciones que vi. Fernando, mira, si ya se nos ha cumplido el tiempo, ha sido bastante... He aprendido un montón, honestamente, de todo lo que has comentado. Yo te agradezco mucho por haber estado acá. Me gustaría que cierres, por favor, con algún mensaje para el inversionista que hasta ahora no se ha animado a comprar un primer departamento o un primer inmueble, que tiene mucho miedo de comprar en preventa, que tiene mucho miedo de invertir, que son varios. Me gustaría un mensaje para ellos al terminar este episodio. Yo creo que lo primero que les voy a decir es que ahorita el Perú está con vientos de cola, ¿no? El oro está para arriba, el cobre está para arriba, vamos a producir más cobre, estamos produciendo más otras cosas. Entonces, cada vez hay más otras personas con capacidad adquisitiva que se van a comprar tu departamento. Y te vas a arrepentir de todas maneras en 5 años. Porque todo nos pasa. Así hemos abierto el podcast, ¿no? Es verdad. Nos vamos a arrepentir. Hay que invertir, pero sí, o sea, no puede ser en cualquier sitio nada más. Claro, hay que pensar muy bien eso. ¿Dónde encuentran tu contenido, Fernando? Bueno, mi canal principal es el Tablero Inmobiliario. Es un canal de YouTube. Es Fernando Velarde, Tablero Inmobiliario. Ahí pueden encontrar toda la información. O si no, ponen fernandovelarde.com y ahí salen todas mis redes sociales. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a ti también por haber escuchado el primer episodio de la segunda temporada del podcast Hablemos de Depas. Espero que hayas aprendido un montón. En realidad yo me llevo muchísimo aprendizaje también de todo lo que nos ha contado Fernando. No olvides seguir a Fernando en todas sus redes también y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.